Ahora, la clase pasada nosotros introdujimos el concepto de límite de forma informal, primero, como una ecuación a la cual nosotros le dábamos un significado, digamos en palabras, y ese significado en palabras nosotros lo relacionábamos geométricamente con lo que le pasaba a algunas funciones. ¿Ya? Teníamos que el límite cuando x tiende a c de f de x es L, significaba que cuando uno se acerca a c en el eje x, en el eje y, la función se acerca a L. Y a L es a lo que se le llama límite, ¿sí? El límite de la función f cuando x tiende a c. Hablamos de que existía una definición un poco más débil, que era la definición de límites laterales, límite por la derecha, límite por la izquierda, y la relación que tenían esos límites con el límite que habíamos definido más arriba, era el teorema que está escrito ahí. ¿Qué es lo que me dice ese teorema? Que el límite de una función existe y vale L, si solo si los límites laterales existen y son iguales. ¿Ya? Ese teorema nos sirve principalmente en su caso negativo, ¿sí? Es decir, si alguno de los límites laterales no existe, o ambos existen y son distintos, entonces el límite no existe. Y esa es la forma como normalmente uno prueba que un límite no existe. Hicimos algunos ejemplos, y luego vino la parte más difícil del curso, que es la definición formal de límite. Nosotros teníamos la misma ecuación que arriba, y le dimos un significado matemático. Ese significado es que para todo epsilon mayor que 0, existe un delta mayor que 0, tal que si la distancia entre x y c es menor que delta, entonces la distancia entre f de x y L es menor que epsilon. Y ahí es importante notar, déjeme cambiar el color, oh, creo que tenemos problemas, se me descargó el lápiz. Lo que les decía es que es importante notar ahí que el x que aparece en la distancia a c es el que se evalúa en f de x, ¿sí? Ahí volvió. Ahora sí, este x va aquí. Es decir, si nosotros tomamos un x cercano a c, la imagen de ese x va a estar cercana a L. ¿Ya? Hicimos una explicación un poco más gráfica. Y luego vimos el primer ejemplo de lo que se llama encontrar un límite por definición. ¿Ya? Ese ejemplo que está ahí, ¿les quedó claro? ¿Hay alguien que tenga dudas aún en alguna parte? Vamos a hacer un par más de ejemplos ahora, pero me interesa saber si ese ejemplo les quedó claro. Sí, profe. ¿Sí? ¿Puedo explicarlo de nuevo, Cristian? ¿No hay problema? Ya. Nosotros lo que queríamos hacer era probar que el límite, cuando x tiende a 4, de 3x menos 7, es 5. ¿Ya?
Entonces, lo primero que uno hace es identificar las partes de eso, con respecto a la definición que nosotros dimos arriba, ¿ya? ¿Cuál es nuestro C, cuál es nuestro F y cuál es nuestro L? Los que están acá. Ya. Identificamos cada uno. Entonces, lo que está en rojo, nosotros lo hacemos siempre, ¿ya? Partimos estas demostraciones diciendo, sea epsilon mayor que 0 y sea delta tal que, y ahí es donde nosotros tenemos que reemplazar con nuestro C. El valor absoluto de x menos c es menor que delta. Entonces, y acá es donde va cambiando según el ejercicio, pero sigue siendo parecido en todos. ¿Ya? Nosotros acá tenemos nuestra función menos el límite, ¿sí? Nuestra función menos el límite, L. Y nosotros esa expresión la tenemos que ir trabajando. ¿Hasta cuándo? Hasta que eliminemos todas las X. ¿Ya? Usualmente, en los casos simples y en los casos que nosotros les vamos a poner, la X se desaparece a través de alguna factorización. ¿Ya? Y ocupando lo que está subrayado en morado en la línea de arriba, ¿ya? Que es con lo que ustedes partieron. Que la distancia entre x menos 4, entre x y 4 es menor que delta. ¿Qué ocurre una vez que ustedes eliminan las x? A lo que les quedó, ustedes le llaman epsilon. ¿Sí? Y luego lo que tienen que hacer es despejar delta. ¿Por qué tienen que despejar delta? Porque delta depende de epsilon. ¿Sí? No al revés. Si nosotros vamos arriba, a la definición, nos dice que para todo epsilon que nosotros escojamos, va a existir un delta. No es que dado un delta existe un epsilon, ¿sí? Ustedes tienen que despejar delta porque delta es función de epsilon. ¿Sí? Hay veces que en la definición aparece un subíndice de epsilon para hacer notar esa dependencia. Ahí está un poco más claro, Krishna. Ya. Súper. Vamos a hacer entonces un segundo ejemplo y luego un tercer ejemplo. ¿Ya? Un segundo ejemplo. El límite cuando x tiende a 2 de 2x cuadrado menos 3x menos 2 partido de x menos 2 es igual a 5. Ya. ¿Cómo partíamos? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Escribir, o sea, sea epsilon mayor a 0. Sea epsilon mayor que 0. Exactamente. Y delta mayor que 0, tal que, ¿qué tiene que cumplir delta en este caso? X menos 2. X menos 2 menor que delta. En valor absoluto. ¿Sí? Ya. Entonces, ¿y ahora qué tenemos que colocar? La función, solo la función Constanza.
Ya, la función en valor absoluto, pero no es solamente la función. Falta algo. La función menos el límite, ¿sí? F de x menos L. Eso en este caso es 2x cuadrado menos 3x menos 2 partido de x menos 2 menos 5. Ya. Ahí, ¿qué hay que hacer? Juntarlo. Ya, es una opción. Juntémoslo. Arriba me queda igual. Menos 5, x menos 2, partido por x menos 2. Y si yo trabajo eso algebraicamente, el numerador me queda 2x cuadrado menos 3x menos 2 menos 5x más 10. Partido de x menos 2. Y de nuevo trabajando el numerador, eso me queda 2x cuadrado menos 8x menos 8, no, más 8, perdón, partido de x menos 2. Ya. Ahí, ¿qué harían ustedes? ¿O qué se puede hacer? Pista, es en el numerador. ¿Qué puedo hacer en el numerador? ¿Discriminante? No. Más simple. ¿Factorizar? Factorizar. ¿Por cuánto? 2. Por 2. Entonces me queda x cuadrado menos 4x más 4 partido por x menos 2. ¿Qué es lo que está arriba? ¿Un producto notable? ¿Cuál producto notable? Suma por su diferencia. ¿O no? No. La suma por diferencia tiene dos términos solamente. El binomio, algo así. El cuadrado de binomio. ¿Sí? Muy bien, Constanza, también. X menos 2 al cuadrado partido por x menos 2. ¿Qué puedo hacer yo ahí? Simplificar uno, el de abajo con el cuadrado. Exactamente. Vamos a simplificar. Eso con el cuadrado. Y entonces me queda x menos 2. ¿Qué sabemos del valor absoluto de x menos 2? ¿Qué vuelta? Es menor que delta. Entonces esto es menor que 2 delta. Y ahora que eliminamos todas las x, ¿qué tenemos que hacer? Igualar a epsilon. Igualar a epsilon. Y luego de igualar a epsilon, Despejar delta. despejar delta. Felicidades. El ejercicio está completo y lo hicieron prácticamente ustedes. Eso es todo. Ustedes encontraron un delta para cada epsilon de forma que se cumple lo que está arriba. ¿Ya? Y si se fijan, el procedimiento fue exactamente el mismo que hicimos arriba, solamente que cambiaba la función, cambiaba el L, cambiaba el C. Pero el procedimiento sigue siendo el mismo.
¿Ya? ¿Estamos bien? ¿Hay alguna duda? ¿Algún paso que no esté muy claro? ¿Por qué es igual a epsilon? Es por la definición, ¿sí? Nosotros queremos que en el final, nosotros queremos obtener una desigualdad de la función menos el límite, en valor absoluto, menor que epsilon. Nosotros lo que vamos haciendo en todo este procedimiento amarillo, ya sea en el ejemplo 1 o en el ejemplo 2, es ir, entre comillas, acotando esa desigualdad, ¿sí? Nosotros tenemos esa desigualdad, por ejemplo, x menos y. Nosotros decimos que eso, por ejemplo, es igual a, o sea, menor que a, eso menor que b, y así sucesivamente. O puede que haya un menor igual, o puede que de repente haya un igual, pero al final nosotros llegamos a que es menor que algo. Y ese algo tiene que ser igual a epsilon. Porque lo que nosotros queremos es juntar todo eso y dejarlo como x menos y menor que epsilon. Por eso necesitamos igualar a epsilon al final. ¿Ahí está más claro? Ya, súper. Vamos a hacer un ejemplo más. Y luego vamos a ver reglas que simplifican todo esto. Entonces, ejemplo 3. El límite, cuando x tiende a c, de mx más n, es igual a mc más n. Igual que en los casos anteriores. ¿Cuál es nuestro L? MC más Exactamente. ¿Cuál es nuestro F? MX más N. Mx más n. Y nuestro C es C. ¿Ya? Entonces, ¿cómo partimos? Sea epsilon menor que, o sea, mayor que 0. Sea epsilon mayor que 0 y Delta mayor a 0. delta mayor que 0. ¿Qué tiene que cumplir delta? X menos C. Ser mayor que X menos C. Bueno, el valor Mayor, absoluto. exactamente. Ya. Entonces, y ahora lo otro lo hacemos en amarillo. F de x menos L. Y nosotros reemplazamos. Vamos a tener mx más n menos mc más n. Eso es lo mismo que mx más n menos mc menos n. Ahí nosotros borramos los n y podemos factorizar por m. M, ¿es positivo, negativo o no sabemos? Sabemos. No sabemos. Por lo tanto, para sacarlo del valor absoluto, tiene que salir en valor absoluto.
Y ahora, ¿qué sabemos de x menos c? menor que delta. Es menor que delta. Y ahora que desaparecieron las x, ¿qué hacemos? Igualar a epsilon. Igualar a epsilon y despejar delta. Ya. Fíjense que en este ejercicio lo que cambió y que puede causar un poco de confusión o dificultad es el hecho de que nosotros acá factorizamos por algo que no sabíamos si era positivo o negativo, que era el m. En el caso 2, nosotros factorizamos por 2 y 2 es positivo. En el caso de acá arriba, en el caso 1, factorizamos por 3 y 3 es positivo también. Por eso el 2 y el 3 no quedaron dentro del valor absoluto. Pero acá, si es necesario que queden en valor absoluto, ¿por qué? Porque si m fuera negativo, entonces epsilon sería negativo también. Porque acá tendríamos negativo por positivo. ¿Y nosotros qué sabemos de epsilon? Es mayor a 0. Es mayor a 0. Así que eso es para que tengan cuidado, ¿sí? Y estén mentalizados siempre. Epsilon y delta son positivos, por lo tanto les tiene que quedar algo positivo. Si no les queda algo que ustedes saben que es positivo, o hay algún error de cálculo, o puede que les haya faltado algún valor absoluto en alguna parte. ¿Ya? ¿Estamos claros con eso? ¿Sí? Sí, Si ustedes ven el libro de Purcell, hay un montón de ejercicios en los cuales les piden aplicar les piden aplicar el límite por definición, ¿sí? Siempre que diga límite por definición, ustedes tienen que hacer esto. Yo igual les puedo hacer alguna guía de ejercicios para el quiz. Quizás se las pueda tener estos días. ¿Sienten que la guía de ejercicio que les mandé la otra vez les sirvió? sí. ¿O no? ¿Sí? Porque la gracia es que estemos haciendo cosas que les sirvan, ¿sí? Si no les está sirviendo ese tipo de guía de ejercicio, me tienen que decir para cambiar la modalidad, ¿ya? Ya, voy a tratar de sacarme otra guía de ejercicios en el que algunos tengan solución y algunos no, ¿ya? Vamos entonces ahora a ver algunos teoremas importantes sobre límites, ¿sí? Que en realidad en varias partes aparecen como reglas, pero son teoremas. Y para todo esto vamos a suponer que C y K son números reales. Ya. Número 1. El límite, cuando X tiende a C, de una constante, es la misma constante. ¿Ya? Es decir, para irlo aplicando al tiro, el límite, cuando X tiende a 7, de 2, es igual 2. a 2. Exactamente. Regla 2. Vamos a llegar hasta la regla 4 haciendo ejemplos y luego les voy a preguntar si hay alguna que no entienden.
Después voy a seguir con las siguientes 4 y así las vamos a ver todas. El límite, cuando x tiende a c, de x es igual a c. Es decir, es como si ustedes lo evaluaran. ¿Ya? Por lo tanto, el límite, cuando x tiende a 5 de x, es igual a 5. 5. Muy bien. Regla número 3. El límite, cuando x tiende a c, de una constante multiplicando una función, es igual a la constante por el límite cuando x tiende a c de la función. Es decir, las constantes que están multiplicando, ustedes las pueden sacar. Por ejemplo, el límite cuando x tiende a 4 de 2x es igual a 2 veces el límite cuando x tiende a 4 de x. ¿Y eso cuánto es? 2 por 4. 2 por 4, que es igual a 8. La regla número 4 me dice que el límite cuando x tiende a c de una función sumada o restada a otra función es igual a la suma o resta de los límites. Es decir, si nosotros tenemos el límite cuando x tiende a 8 de x al cubo menos x cuadrado más x, eso va a ser igual al límite cuando x tiende a 8 de x cubo menos el límite cuando x tiende a 8 de x cuadrado más el límite cuando x tiende a 8 de x. ¿Alguna duda con alguna de esas 4 reglas? ¿De dónde sale el 4 en la tercera? ¿Cómo? ¿De dónde sale el 4 en la tercera regla? El 4 salió de aplicar la regla 2. Fíjate, el límite cuando x tiende a 5 de x es igual a 5. Por lo tanto, el límite cuando x tiende a 4 de x es igual a 4. ¿Ahí sí? Sí, gracias. Ya. Vamos. Felipe, ¿tenías duda con el 4? ¿O estabas respondiendo? Ya. Lo único que me dice la regla 4 es que si yo tengo suma o resta de funciones adentro de un límite, yo puedo separar las cosas. Por ejemplo, acá nosotros teníamos 3 funciones. Esa y esa. Y se separaron en 3 límites. Con sus correspondientes signos. ¿Sí? El menos, el más. ¿Ya? Esas 2 reglas, esto lo voy a poner como una observación que
Normalmente no se vería en un curso de cálculo, pero les va a servir en algún momento. Las reglas 3 y 4 dicen que el límite es lineal. ¿Qué significa que sea lineal? Que el límite de alfa f de x más g de x, bueno, cuando x tiende a c, es alfa el límite cuando x tiende a c de f de x más el límite cuando x tiende a c de g de x. Lo que hace es que las constantes salen multiplicando y que separa sumas o restas. ¿Ya? Y acá, bueno, podemos decir que aquí está la regla 3 y acá está la regla 4. ¿Ya? Vamos entonces a las siguientes. Las siguientes son un poco más complejas de ejemplificar, pero las vamos a ocupar eventualmente. ¿Ya? 5. El límite cuando x tiende a c de el producto es igual al producto de los límites. Límite cuando x tiende a c de f de x por el límite cuando x tiende a c de g de x. Una forma de ejemplificar esto que me acaba de ocurrir es esta. El límite cuando x tiende a 4 de x cuadrado es igual al límite cuando x tiende a 4 de x por x, y eso es igual al límite cuando x tiende a 4 de x por el límite cuando x tiende a 4 de x. ¿Cuánto sería eso? 16. 16. Entonces, con esa regla, ustedes pueden calcular el ejemplo que hicimos acá arriba, ¿sí? Del x cubo menos x cuadrado más x. ¿Ya? Vamos a ver qué pasa con la división. Con la división se cumple exactamente lo mismo, pero la división ustedes saben que siempre tiene un pero. ¿Cuál creen que es el pero en este caso? De que g de x tiene que ser mayor a 0. No, Distinto a 0. casi. El límite cuando x tiende a c de g de x tiene que ser distinto de 0. Siempre que el límite cuando x tiende a c de g de x es distinto de 0. ¿Ya? Si g de x fuera igual a 0, en realidad no tendría sentido desde el comienzo. ¿Ya? Pero si g es distinta de 0, pero en algún punto se hace 0, y nosotros calculamos el límite justo en ese punto, cuando nosotros estemos en el lado derecho, o sea, acá, vamos a tener arriba algún número que puede ser cualquiera, y abajo vamos a tener dividido por 0. Y eso es lo que no puede ocurrir. Nos quedan 2 reglas. Y vamos a hacer un ejemplo grande.
el límite cuando x tiende a c de la potencia de una función es igual a la potencia del límite. Y esto se prueba usando la regla 5, la regla del producto. ¿Ya? Y acá, ¿dónde está n? N podría ser un número natural, se cumple, podría ser un número entero, también se cumple, pero es un poco más grande, n acá puede pertenecer a los racionales. Y me parece... Sí, también puede ser el 0. N puede ser cualquier número racional. Y se cumple esa regla. Y vamos a la última. Profe, ¿Sí? ¿por qué escribió ese por 5 ahí abajo? Ah, es porque... para que sepan de dónde viene. Ah, ya. Es por la regla 5. Es que en realidad en un curso normal de cálculo, con clases presenciales y todo, nosotros deberíamos tener tiempo de probar todas estas reglas. ¿Sí? Y todas estas reglas se prueban ya sea por la definición de límite, las primeras, o ocupando cosas que uno ya probó. Por ejemplo, si nosotros hubiésemos probado las primeras 5 o las primeras 6, la regla 7 la demostraríamos ocupando la regla 5. ¿Ya? En matemática lo ideal es probar todas las cosas y en particular ir construyendo una especie de castillo. ¿Sí? Un castillo es como un castillo de naipes, en el que si uno bota alguna carta de la base, se caiga completo. ¿Sí? Es decir, uno va construyendo las cosas desde abajo y la cosa se va estructurando hacia arriba. ¿Ya? Donde arriba significa que es más complejo, donde uno prueba cosas más complejas, más importantes. ¿Ya? Por eso escribí ese por 5. Quizás puedo ser un poco más claro para después. La demostración usa 5. Ya. Y la última regla es que el límite, cuando x tiende a c, de f compuesta con g de x, es igual a f del límite cuando x tiende a c de g de x. Pero esto es solo si f es continua. Y acá yo sé que no hemos definido continuidad, la vamos a definir en un par de clases más probablemente, pero vamos a dejar esa regla ahí, de momento. Ya. ¿Hay alguna duda con alguna de las reglas antes de que hagamos un ejemplo? ¿Ninguna duda? Ya, genial. Vamos entonces a un ejemplos de las tres últimas. En el ejemplo que voy a hacer vamos a ocupar la regla 7 y 6. La regla 8, la regla 8 yo creo que se las podría ejemplificar un poco más adelante. ¿Ya? Si la 8 se deriva de 3, no. Realmente la 7 se podría también demostrar ocupando la 8.
La 8 es mucho más general, ¿sí? Ah, sí, perdón, la 8 de 3. No, no, de ninguna forma. La 3 es solamente para sacar constantes, ¿sí? Acá estamos sacando una función y no la estamos sacando, sino que realmente lo que estamos haciendo en la regla 8 es meter el límite adentro de la función. No es que la función f la estemos sacando del límite. ¿Ya? Pero va a quedar todo claro en algún momento, ¿sí? La regla 8 ignorémosla de momento y centrémonos en las otras. Ya. El ejemplo que quiero hacer es más o menos largo, pero es para que ocupemos varias reglas que vimos. Y es el siguiente. El límite cuando x tiende a 5 de x cubo más 2x cuadrado menos x más 3 partido por x elevado a 4 más 7x cuadrado menos 10. Todo eso elevado a 3 quintos. Ya. La primera regla que vamos a ocupar es la 7, ¿sí? Porque tenemos la potencia de una función. Entonces, ocupando la regla 7, esto va a ser igual al límite cuando x tiende a 5. Y acá vamos a ver si puedo hacer esto. Ah, me falta el 3, pero de un detalle. El límite de la fracción que teníamos elevado a 3 quintos. ¿Ya? Lo que hicimos fue dejar el exponente afuera del límite. Ya. Ahora, nosotros tenemos el límite de una fracción. Por lo tanto, podemos ocupar la regla 6. Y con la regla 6, nosotros vamos a tener lo siguiente. De límite de fracción, vamos a pasar a fracción de límites. ¿Ya? Entonces, de nuevo, teníamos nuestro límite de una función enorme elevada a una potencia. Con la regla 7, dejamos la potencia fuera, y con la regla 6, separamos el límite de una fracción a una fracción de límites. Ahora, arriba y abajo, nosotros tenemos límites de sumas y restas de funciones. Entonces podemos ocupar la regla 4, ¿sí? Y la regla 4 esta expresión va a quedar enorme, me separa todo esto en cada término. El límite cuando x tiende... Lo siento, déjenme explicar un poco el límite cuando x tiende a 5 de x cubo más el límite cuando x tiende a 5 de 2x cuadrado menos el límite cuando x tiende a 5 de x más el límite cuando x tiende a 5 de 3. Y abajo lo mismo. El límite cuando x tiende a 5 de x a la 4 más
el límite cuando x tiende a 5 de 7x cuadrado menos el límite cuando x tiende a 5 de 10. Ya. Ah, bueno, y todo eso elevado a 3/5. Ya. Ahora, voy a copiar toda esta expresión. Y en esta expresión nosotros podemos ocupar varias reglas. ¿Ya? La primera, usando la regla 1. La 1 recuerden que es la de las constantes. ¿Sí? Yo me puedo deshacer ocupando la regla 1. Me puedo deshacer de ese límite y de ese. ¿Sí? Es decir, el límite cuando x tiende a 5 de 3, ¿cuánto vale? 3. 3. Y el límite cuando x tiende a 5 de 10, ¿cuánto vale? 10. 10. Ya. Ahora, ocupando la regla se me olvidó el nombre, creo que es la 3. La 3, que las constantes que están multiplicando salen. Regla 3. Esto me queda. Bueno, la regla 3 yo la voy a aplicar aquí y acá. Es decir, esto me va a quedar el límite cuando x tiende a 5 de x a la 3 más 2 veces el límite cuando x tiende a 5 de x a la 2 menos el límite cuando x tiende a 5 de x más 3 partido por el límite cuando x tiende a 5 de x a la 4 más 7 veces el límite cuando x tiende a 5 de x a la 2 menos 10. Todo elevado a 3 a la 5. Y por razones pedagógicas, vamos a escribir el 2 de aquí, o lo siento. Y el 7 de acá, en color, para que ustedes sepan qué es lo que pasó. ¿Ya? Ahora, para estos 4 términos, yo puedo ocupar la regla 7. La 7 es la de potencia de una función. Y lo que me va a quedar es el límite cuando x tiende a 5 de x al cubo más 2 veces el límite cuando x tiende a 5 de x al cuadrado menos el límite cuando x tiende a 5 de x. Sí, la 2 la vamos a ocupar al final, Constanza, porque así la podemos ocupar en todas partes al mismo tiempo. El límite cuando x tiende a 5 de x a la 4 más 7 veces
el límite cuando x tiende a 5 de x al cuadrado, menos 10, todo elevado a 3/5. Y ahora finalmente ocupamos la regla que nos propuso Constanza, que es la regla 2. La de que el límite cuando x tiende a c de x es igual a c. Entonces, lo que nos queda es 5 elevado a 3, más 2 por 5 elevado a 2, menos 5, más 3, 5 a la 4, 7 veces 5 a la 2, menos 10. Todo eso elevado a 3/5. Y ahí, entre comillas, estaríamos listos, ¿sí? Al menos con la parte del límite. Ya resolver eso es un tema totalmente aritmético, que espero sepan hacer. Pero ahí tenemos ejemplos de casi todas las reglas utilizadas, ¿sí? Ocupamos la regla 1, la 2, la 3, la 4. La 5 no la usamos, pero vimos que con la 5 se prueba la 7. Ocupamos la 6 y la 7. ¿Ya? ¿Hay alguna duda en ese ejemplo? Profe, ¿es necesario, por ejemplo, ir haciendo la paso a paso? Esperaba esa pregunta. La voy a responder en los próximos minutos, ¿sí? Pero me interesa saber si hay alguna parte que no les haya quedado muy clara, ¿sí? Yo sé que este desarrollo es impresionantemente tedioso y que a ninguno de ustedes les gustaría hacerlo, ¿sí? A lo mejor se ve bonito el hecho de que estemos ocupando todas las reglas y de que sea formalmente correcto el desarrollo, pero ahora viene la guinda de la clase de hoy. Para simplificar el, entre paréntesis, largo y tedioso procedimiento anterior, tenemos, redoble de tambores, teorema de sustitución. ¿Y qué es lo que dice el teorema de sustitución? ¿Qué es tan importante? Si f es una función racional, ¿qué significa que sea racional? Que es cociente de polinomios, entonces el límite cuando x tiende a c de f de x es f de c. Es decir, ustedes podrían haber hecho el desarrollo anterior en una línea. Y no estoy hablando de una línea muy larga, así como si hubiésemos puesto todo en una línea de una hoja de papel enorme. No. Les voy a mostrar cómo quedaría el desarrollo anterior ocupando el teorema de sustitución, y eso es lo último que hacemos hoy día. Acá obviamente se tiene que cumplir algo, porque si bien los teoremas nos dicen cosas que nos facilitan la vida, tienen un costo de repente. Esto se cumple
siempre que f de c esté bien definida. ¿Qué significa para ustedes que esté bien definida? En este contexto, denominador distinto de 0. Y ahora hacemos el ejercicio anterior en una línea. Ocupando la regla 7, nosotros podemos meter el límite, o sea, sacar el exponente, y ahora, por teorema sustitución, esto es 5 al cubo más 2 veces 5 cuadrado menos 5 más 3, 5 a la cuarta, más 7, ¿qué pasó? Por 5 al cuadrado menos 10, todo eso elevado a 3/5, que es exactamente lo que llegamos arriba. ¿Les parece maravilloso? Obvio. ¿Solo bien? Magia, ya. Para que vean que la matemática no solamente complica la vida, sino que a veces también la simplifica. ¿Sí? Vamos a dejar de grabar.